Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Orey, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos. La Revolución Mexicana fue el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura que en ese entonces acongojaba a México. José de la Cruz Porfirio Díaz fue un político y militar mexicano que ocupó el lugar de la presidencia mexicana durante un tiempo extremadamente prolongado. Para cuando el pueblo comenzó a levantarse, Díaz ya llevaba 29 años en el mandato. Fue tanto el tiempo que estuvo en el poder que su gubernatura se convirtió en una dictadura denominada Porfiriato. En ella eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres y se impuso a los gobernadores de los estados. Además, las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes. Aunado a esto, la desigualdad social era abismal, pues solo prosperaban los pertenecientes a la clase alta. El conjunto de negatividades en este periodo tan largo llevó al pueblo mexicano a levantarse contra Porfirio Díaz para exonerarlo de una vez por todas de la dictadura. Todo condujo a un conflicto armado que actualmente es motivo de celebración nacional. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil. A principios del siglo XX, dos huelgas de extraordinaria importancia marcaron la historia del origen del movimiento obrero mexicano. Cananea y Río Blanco son las representaciones de la fuerza de una clase social que tiene todos los atributos de un futuro en un presente que no le pertenece. Durante la dictadura porfirista, se le prohibió a los trabajadores que formaran organizaciones o iniciaran cualquier revuelta o manifestación para defender sus derechos laborales, castigándose con multas e inclusive prisión a quienes desobedecieran. La aspiración política por el cambio de régimen autoritario que de manera intermitente y desarticulada se expresaba en distintos puntos de la geografía nacional terminó por integrarse en un movimiento democratizador impulsado por don Francisco I. Madero, llamado maderismo. El maderismo fue el primero de los movimientos que antecedieron a la Revolución Mexicana. Lo dirigió Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal fue lograr la regeneración democrática del país a través del sufragio efectivo y la no reelección de los funcionarios públicos. Francisco Madero inició su andadura en la política en el año 1904, liderando políticas antirreeleccionistas para evitar así un nuevo mandato del gobernador de su estado, Coahuila. Más tarde se involucró y apoyó al Partido Liberal Mexicano en aras de impulsar un cambio más radical para el país. No obstante, por discrepancias ideológicas abandonó el partido. En el año de 1906 fundó el Partido Antirreeleccionista, que tenía su fundamento ideológico en la reforma del sistema electoral mexicano, haciéndolo más participativo, más democrático y con el objetivo de eliminar la lacra de la corrupción política. Aunque se le dio menos importancia por su breve incidencia en la vida pública, el maderismo también recogía reformas del sistema sanitario y educativo, haciéndolo más accesible al pueblo llano. Medidas bastante avanzadas para su época. De esta manera, Francisco luchó con la igualdad de fuerzas contra el presidente Porfirio en una batalla social y electoral. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento. En los primeros meses de 1910 dio comienzo la lucha política por alcanzar la presidencia. Madero se dio cuenta que no era posible combatir democráticamente al sistema, pues en el porfiriato existía una clase media que no podía desarrollarse, la obrera, la cual no podía aspirar a algo más alto por la enorme diferencia de clases sociales. Durante la campaña, en Monterrey, Madero fue llevado a la cárcel local y posteriormente a la penitenciaría de San Luis Potosí.
donde recibió los resultados de las elecciones, dando por ganadores a Díaz y Corral. El Partido Nacional Antirreeleccionista entregó un memorial denunciando el fraude electoral. Sin embargo, esto fue lo que llevó a Madero a cambiar su estrategia política. El 6 de octubre, Madero se fuga de la prisión dirigiéndose a Texas, donde redactó el Plan de San Luis. El domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde, iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Así lo establecía el llamado Plan de San Luis proclamado por Madero desde su exilio en San Antonio, Texas. Ese manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que les habían sido arrebatados arbitrariamente. La apelación al apoyo rural significó que el campesinado se sumara de manera unánime al alzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Después de las elecciones de octubre de ese año, Francisco I. Madero se elevó a la presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. La causa fundamental del gran movimiento social que transformó la organización del país en casi todos sus variados aspectos fue la existencia de enormes haciendas en manos de unas cuantas personas con mentalidad conservadora o reaccionaria. Al serio problema de la distribución de la tierra se sumaba la situación de miseria de los campesinos, que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes, ya que se les regulaba el salario y, a través de las llamadas tiendas de raya, les proporcionaba el alimento y el vestido al precio que deseaba. Por estas y más razones, la presidencia de Francisco I. Madero fue bastante cuestionada, dando por resultado un golpe de Estado en 1913 contra su gobierno. Dicho acontecimiento se conoce actualmente como la Decena Trágica, que no solo acabó con el mandato de dicho personaje, sino también con su vida. Francisco I. Madero nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, en el seno de una de las familias más acaudaladas del norte del país. Realizó parte de sus estudios en Francia y Estados Unidos. En 1893 se estableció en San Pedro de las Colonias, con la finalidad de hacerse cargo de los negocios familiares. Intervino en las cuestiones políticas de Coahuila, se le nombró presidente del Club Democrático que luchaba por la gobernatura de ese estado y además escribía artículos políticos en El Demócrata, en los que difundía sus ideas sobre los derechos humanos, el voto y la libertad. Emilio Vázquez Gómez fue un abogado y político mexicano. Hacia finales del Porfiriato se pronunció en contra del régimen y de la reelección. Fue simpatizante de Francisco I. Madero, pero se distanció del maderismo, rebelándose en contra a través del Plan de Tacubaya. José Vasconcelos Calderón nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca. Por el trabajo de su padre pasó la infancia en diversas ciudades, entre ellas en Piedras Negras, Coahuila. Cursó estudios en Eagle Pass, Texas y en el puerto de Campeche. En 1908 se unió al movimiento revolucionario de Francisco I. Madero, opuesto a la dictadura del general Porfirio Díaz. Presidió el Ateneo de México en 1909 y participó en el movimiento revolucionario de 1910. Se afilió al maderismo y participó en el villismo. Murió el 30 de junio de 1859 en la Ciudad de México. Toribio Esquivel Obregón realizó sus primeros estudios en su ciudad natal, León, siendo alumno fundador de la Escuela de Instrucción Secundaria. En 1885 viajó a la Ciudad de México, en donde ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, obteniendo el título de abogado en 1888. Fue miembro fundador del Partido Antirreeleccionista, junto con Francisco I. Madero. En conclusión, el maderismo antecedió de forma importante a la Revolución Mexicana, siendo el movimiento que más repercutió en los inicios de este conflicto armado. Logró su objetivo, que era restaurar el régimen democrático de México sacando a Díaz del poder.
dando una nueva oportunidad al país de reestructurarse y convertirse en una nación igualitaria socialmente. Lamentablemente aún había conflictos que resolver y otros que estaban por aparecer, siendo parte finalmente de la celebrada Revolución Mexicana.